¿Cuántas veces siendo niño? Y a continuación presentamos a nuestros queridos hermanos Silvano Cruz y Rafael Martínez con su espacio Evangelizando con María. Poco a poco, con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes, buenas, lindas tardes. En el nombre de nuestra Virgen Santísima y de su Hijo Jesucristo. Caramba, un abrazo con este calorcito tan bueno. Que bueno, por fin, desde acá, desde la República Dominicana, desde un lugar de La Vega, donde está nuestro querido hogar, desde ahí pues ya definitivamente estoy aquí tomándome un fresquecito en la terraza de mi casa y hay un poquito de calor, por eso salí aquí a la terraza, pero estamos de lo más contentos. Ahora usted allá en la Florida y su hermano Rafael, querido Silvano, en República Dominicana, en La Vega. Así es que... como originalmente debió de ser, ¿verdad que sí? Ya se nos fue. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Estamos muy contentos, la salud está muy bien. Doy gracias a Dios por la recuperación de mi salud después de pasar un año allá en New Jersey recibiendo tratamientos y todas esas cosas. Pues estamos en la etapa ahora final y de recuperación del tratamiento que estamos recibiendo. Bueno, pues gracias a Dios y a la Virgen Santísima, que ha tenido mucha misericordia, no solamente conmigo, sino con mi esposa y con nuestros hijos y nietos. Así es que alabanza y gloria a nuestro Señor Jesucristo por medio de la Virgen Santísima, hermano Silvano. Bendito sea Dios, buena y santa tarde tengan todos, hermano. Pues me da mucha alegría saber que ya está con su familia por ahí y que todo va marchando de la mejor manera. Pues como es de costumbre, pues le damos la bienvenida a nuestros queridos hermanos que cada lunes pues nos sintonizan. Le pedimos a la Santísima Virgen María que ella interceda por cada uno de nuestros hermanos en este momento. Que así sea. Bueno, pues de esta manera comenzamos nosotros el espacio como siempre lo hacemos, después de saludar a todos los hermanos que están ahí en el set, que permanecen en el set, ¿verdad? En el espacio, ¿verdad? Pues que recuerden que ahí está también el chat, que lo pueden usar. Y bueno, nosotros para servirle con un tema muy, desde el punto de vista nuestro, interesante. Siempre hay cosas lindas que decir y que nos van a ayudar a nosotros nos van a ayudar en nuestro camino de santidad y de salvación. Así es que por mi parte, pues vamos a hacer esa alabanza de la Virgen Santísima que siempre hacemos en el inicio. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y lo será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito sea Dios, y como es de costumbre nuestra, pues siempre pedir la luz del Espíritu Santo para que Él venga y nos ilumine en este momento en que necesitamos su presencia entre nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo pues se apodere de nosotros, como dice la canción, y nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor.
Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Señor, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrernos. Ven, Espíritu Santo, en este momento. Ven a nuestras vidas, Espíritu Santo. Ilumínanos, llénanos con tu presencia, Espíritu de Dios, para que las palabras que sean pronunciadas a través de este medio, pues sean palabras tuyas, Señor. Palabras inspiradas por ti. Ven a nuestro auxilio en este momento, Señor. Ven a nuestras vidas, ven. Quédate con nosotros en este momento. Y no solamente en este momento, Espíritu Santo, que siempre esa luz tuya nos acompañe. Bendito sea Dios. Bendito Dios. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor, bendito sea. Y a nuestra Madre Santísima, bueno, pues pidámosle que venga también y esté al lado de cada uno de nosotros y de ustedes también. Que siempre nos acompañe, como dice la canción, ven a caminar con nosotros, Señor. Mientras recorremos el camino de esta vida, que nosotros todos podamos caminarlo contigo. Porque si caminamos contigo, vamos seguros, de la mano de la Virgen Santísima, vamos seguros. ¿Por qué? Porque la Virgen Santísima solo camina hacia su Hijo Jesús. ¿Y qué más para nosotros que poder caminar hacia nuestro Señor Jesucristo? Y miren de la mano de quién queremos caminar. Nada más y nada menos que de la Virgen Santísima. Así es que pidámosle a la Virgen Santísima que tienda su manto sobre cada uno de nosotros, sobre esta estación de radio, sobre los que durante esta hora van a estar con nosotros y durante el día entero todos los que de manera regular pues están sintonizando a María Evangelizadora Radio en cada uno de los espacios de vida de este pedacito del cielo en su casa, de este pedacito del cielo, ya no solo en su casa, sino donde quiera que usted se encuentre. María Evangelizadora Radio le acompaña. María Evangelizadora Radio es como la Virgen, hermano Silvano y hermanos que nos están escuchando. María Evangelizadora Radio es como la Virgen. Donde quiera nos está acompañando, no nos deja solo, está ahí para que nosotros la usemos. Así está la Virgen y así está María Evangelizadora Radio. Presta con toda una variedad de programas que están llamados a llenar el alma, el corazón de cada oyente. Por eso, esta frase tan bonita que dice, un pedacito del cielo en tu hogar, queridos hermanos. Pues bien, diciendo esto, pues vamos entonces a pasar a nuestro primer consejo musical para tocar el tema inmediatamente que tenemos preparado para este día. Así es que no se muevan de ahí, que tal vez usted es una de las personas que esté interesada en este tema en esta tarde. Así es que, pues adelante, hermano, allá en el set, y nosotros esperamos a que, escuchando este tema, que ya viene ahí su hermano Rafael Martínez y Silvano Cruz en su programa Evangelizando con María. Regresamos nuevamente con ustedes. No se muevan de ahí. Tu dulce paz.
queridos hermanos, lo prometido es deuda. Y ahora pues nosotros, su hermano Rafael Martínez y Silvano Cruz, en su programa Evangelizando con María, desde esta, su estación preferida, María Evangelizadora Radio, pues vamos a tocar parte del tema que tenemos para hoy. Y fíjense, es relativo al pecado, pero ¿a cuál pecado? El pecado, hermano Silvano, es decir así, pecado es algo muy amplio. Claro que sí. Es algo muy amplio. Pero si lo vamos tocando por parte, algunas cuestiones que nos toquen a los hermanos, a nosotros, ¿verdad? Pues la cosa es diferente. Y por ejemplo, hoy queremos hablar nosotros de dos formas de pecado que las personas piensan que no están cometiendo pecado con ello. Por ejemplo, el pecado que comete el padre al descuidar el soporte a sus hijos. Específicamente, los padres que vienen o que ya han, ¿cómo se dice?, terminado una relación y se han separado de su esposa. Entonces, ya en la separación en sí misma, si es consagrada, ya es un pecado. La separación misma ya es un pecado ante Dios. Entonces, pero nosotros no vamos a hablar de esa parte, sino de aquel descuido que hace el padre una vez termina una relación y de esa relación surgieron 2 o 3 hijos y el padre se va y se olvida de esos hijos que ha dejado con esa relación que tuvo anteriormente. Hace una nueva vida, pero aparte completamente de esos hijos que ha procreado primeramente. Y hermano Silvano, eso es una forma de pecado. Y como dice un obispo, ahí de esos que están ahí en el internet, señor mayor, él dice que cuando usted le pregunta a la gente que si en el cielo quieren estar con Dios, inmediatamente responden que sí. Entonces él dice, y se cree que es tan fácil, entonces no tienen que hacer nada, solamente tener el deseo. Pero aquí no viven como queriendo estar con Dios. Entonces, ¿cómo van a estar en el cielo con Dios? ¿Verdad? Si un padre abandona a sus hijos, ¿cómo él puede pensar que a la hora de la muerte él va a estar compartiendo la vida en el cielo con Dios? Cierto, entiendo, hermano. Muchas veces el padre se olvida del sufrimiento que le causa no solamente a la esposa, sino también a los hijos. Y es tan grave solamente pensar en esa situación de que, por ejemplo, un padre que ha procreado ya 3, 4 hijos y lo deja a su suerte. Oye, hermano, eso es duro. Y no sé cómo un ser humano, queridos hermanos, puede detenerse a siquiera poder dormir tranquilo cuando sabe que tiene sus hijos abandonados por ahí. Yo a veces digo, ¿será que le habrán sacado el corazón a este cristiano? ¿Será que le han sacado ese amor que Dios pone en el corazón? Porque, queridos hermanos, unos niños inocentes que no tienen nada de culpa de que lo hayan traído al mundo, ¿cómo lo va a dejar sin dándose cuenta que Dios nos ha puesto esos niños a nuestro cuidado? Está bien, yo entiendo que hay relaciones que son difíciles, es posible que ese sea el caso, yo sé, entiendo todo lo que pasa, pero por el amor de Dios, ¿cómo va a abandonar a los hijos? Los hijos nunca se le deja a la merced de quién sabe qué, a su suerte, abandonar a un niño a su suerte. Pecado grave, hermano Rafa, pecado grave. Mire el ejemplo que tenemos, por ejemplo, en Dios Padre.
todos los que tienen algún tipo de relación con la iglesia, pues conocen la palabra de Dios. Y una de las cosas más bellas y más lindas que dice Dios, que se dice la palabra de Dios, es que el Padre vela por sus hijos. Entonces, por ejemplo, cuando vemos en Génesis, capítulo 4, versículo 7, dice: pero tú no obras bien y el pecado está a las puertas de tu casa. O sea, si tú haces cosas que no son obradas en el bien de Dios, ya eso es un pecado, y ese pecado, ¿verdad?, quiere decir que ya ha pasado hasta para adentro de tu casa, y no te irá, definitivamente que no te irá bien, no te irá bien. En Efesios 6:1, yo recuerdo mucho cuando dice que el apóstol San Pablo dice, por ejemplo: obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. En los 10 mandamientos también dice, se habla, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, así como le pide al hijo que honre a tu padre y a tu madre, cuando usted se encuentra eso es en el versículo 1 del capítulo 6, en Efesios, usted va al 4, cuando dice, por ejemplo: padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que pueda inferirle el Señor. O sea, bíblicamente se reconoce la responsabilidad del padre con el hijo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, creo que el versículo 18, dice que el padre es responsable por la educación religiosa de la fe del hijo. Y si el padre no educa a su hijo en torno a la fe, todo el descarrilamiento que pueda tener ese hijo es culpa del padre. Y una culpa es un pecado. O sea, hay muchas formas de pecado que nosotros pensamos que no son pecados, que a los ojos nuestros como que es algo natural. Entonces, eso no está bien, queridos hermanos. En nosotros, tanto ustedes como el hermano Silvano y yo, sabemos de muchas situaciones, conocemos personalmente situaciones de abandono de los padres a sus hijos. Y eso definitivamente es un pecado. Pero dice la palabra de Dios en el Salmo 27, versículo 10: si me abandonaran mi padre y mi madre, me acogería el Señor. Amén, amén. ¿Me entiendes? Entonces, ese pecado de abandonar a los hijos, y después tú vivir una vida placentera por ahí, y después tú te mueres, y porque te lleven a la iglesia, y le pidan ahí a todo el mundo le pida a Dios ahí y oren por ti para que el Señor te acoja en su santo seno a la hora de la muerte. ¿Cómo te va a acoger el Señor bañado de pecado? Ni en el purgatorio, yo creo, que eres capaz de aceptarte. Cierto. Y también, hermano, hay otra manera en que nosotros podemos abandonar a los hijos, porque oiga bien, estamos hablando del pecado de abandonar a los hijos y usted se desaparece, pero a veces no hay que desaparecerse para abandonar los hijos. Yo conozco en este mismo tiempo, en este momento, padres que han abandonado a sus hijos y están con ellos. Por ejemplo, un ejemplo, hermano. Mire, yo tengo un hijo pequeño, vamos a decir, no tengo hijo pequeño, pero vamos a ponerlo de esta manera para no poner a nadie de ejemplo. Tengo un hijo pequeño y ahora lo moderno es que si todo el mundo lo hace, yo lo puedo hacer y está bien. Tengo un hijo pequeño, ¿verdad? Yo me denomino católico, yo soy católico, sí, católico, mis padres eran católicos, me criaron en la fe católica, bueno, pero yo a mi hijo no le voy a imponer la religión católica, sino que lo voy a dejar que tenga 10 años y decida.
Eso se llama espiritualmente abandonar a sus hijos. Eso es un pecado, eso es un pecado también. O sea, yo no lo puedo, yo escogí, mis padres cogieron esa religión para mí, me enseñaron la fe, me educan la fe, me siento bien, me he realizado en esa fe, pero yo no quiero que mi hijo, ¿sabe qué es eso? Eso es una manera, porque por ejemplo, si los hijos están pequeños y hay que llevarlos al catecismo, ya el sábado me tengo que levantar temprano y yo no voy a bregar con eso, que después cuando él esté grande, que decida. Y mejor si se mete a otra iglesia que no sea católica, porque ahí no tiene que ir, ahí va cuando quiera, que no pasa nada. Eso se llama también abandonar a los hijos a su suerte, pero peligroso, peligrosísimo. Entonces es bueno que los hermanos pongan atención a esto que estamos haciendo, porque yo sé que tanto usted como yo y todos los que nos están escuchando conocen cantidades de estos hermanos Silvano. La ley del hombre establece esta situación muy clara, que usted tiene que sostener económicamente al hijo durante su desarrollo. Entonces, si esto es la ley del hombre, y si no va preso, uno dice que eso en los Estados Unidos es que si yo qué, también aquí en República Dominicana la cosa no está fácil. Ya no pueden salir huyendo por ahí, que si yo qué, no, lo pagan con dinero, lo pagan con cárcel. Sí. Déjeme hacerle esta historia. Yo conozco a un muchacho que él se fue de aquí para allá, iba feliz a pasar sus vacaciones, pero tenía un caso allá. Y cuando llegó allá, pues le estaban esperando, le metieron la mano al bolsillo, creo que le quedaron como algunos $20 de lo que llevaba para pagar. Si no va a sí, eso pasó, tiene que pagarlo, si no, no. Ya usted sabe. Entonces, imagínese usted, entonces, si eso es la ley del hombre, que es injusta en muchísimos de sus casos, ¿cómo la ley de Dios va a aplaudir esto el día que tú te mueras? Sí, ven mi hijo, siéntate aquí a mi derecha. Y tú también, sí, ven, siéntate aquí a mi izquierda. No, la gente quiere estar con Dios en el cielo, pero no hace en la tierra. ¿Por qué? ¿Verdad? Es como que nada más piensan que Dios existe después de la muerte, no durante la vida tuya aquí en la tierra. Yo en la tierra me dedico a mis placeres, cualesquiera que ellos sean. Pero mi responsabilidad, yo no tengo ningún tipo de responsabilidad con Dios. Y esta responsabilidad del abandono, de darle el sostenimiento a los hijos que procreamos, que Dios nos ha permitido tener, pues es evidente de que las cosas no son. Yo te invito, hermano, a que tú, pues si tú estás escuchando a María Evangelizadora Radio, o si tú conoces a alguien, también tú que estás escuchando a María Evangelizadora Radio y conoces, que yo sé que conoces a alguien en esta situación, por alguna vez, en algún momento te ha pasado, aunque ya en la actualidad está un poco más reducido, pero siempre hay así personas que abandonan a sus padres. ¿Y cómo la pasan después estos padres? Porque la verdad es que si tú no lo pagas aquí en la tierra, en el cielo la justicia divina te está esperando. No, sí, entiendo, hermano. Y por eso también vemos muchas veces, mire, nosotros hemos visto muchos casos de viejitos ya que andan por ahí pasando trabajo y tienen 4 y 5 hijos que están viviendo una vida cómoda, tienen todas sus situaciones resueltas y muchos de ellos, con razón o sin razón, no sé, no quiero juzgar a nadie, pero no lo buscan. Ahora que yo necesito a mi hijo, no lo puedo tener. Él no me puede socorrer por lo duro que yo fui, porque fui malo. La palabra no es duro, no, eso es malo, eso es ser malo. Un padre que se olvida de la manutención de los hijos, por lo menos la manutención. Estamos hablando de la educación del hijo, de la formación del hijo. Y que la manutención es lo menos importante. Lo menos importante, sí. Pero la formación a los hijos, la compañía de papá. Oh, Dios.
¿no? Eso es grande, eso es grande. Mira, dice en Isaías 49:15, ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna lo olvidare, yo nunca me olvidaría de ti. O sea, así es Dios con nosotros, sus hijos. Y así tenemos que ser todos nosotros, porque ese es el ejemplo que tenemos bíblicamente de Dios. Él nunca nos olvidaría. Así tenemos que ser nosotros también. Nunca olvidarnos de nuestros hijos, sino, como dice usted, hermano Silvano, echar adelante la prole en la fe, en la educación, o en la educación de la fe, en la educación secular, ¿verdad? Y en la vida, estar siempre ahí, dar ese apoyo, esa tendencia de padre a hijo. Aunque usted se haya separado de su esposa, esa relación haya terminado, la cercanía suya tiene que ser insoslayable. Tiene que permanecer esa cercanía, como decía usted, hermano Silvano, de padre. Entonces, otro tema que queremos, otro punto que queremos tocar es lo que yo me gusta a veces llamar así, y parafraseándolo a usted, es el pecado de lo mismo. Y la gente preguntará, ¿el pecado de lo mismo? ¿Y qué es? ¿Qué pecado es ese? ¿Verdad? Ese pecado de lo mismo. ¿Qué pecado es ese, hermano Silvano? El pecado de lo mismo. El pecado de lo mismo, por ejemplo, bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo ir donde yo quiera, es lo mismo. Entonces, y por ejemplo, nosotros en el asunto de la fe, por ejemplo, ya nosotros sabemos, hemos hablado tanto de esto, de lo que sucede con nuestra iglesia, con la manera en que se maneja la iglesia católica, la manera en que se manejan las otras iglesias, y todavía la gente sigue diciendo que es lo mismo. ¿Y sabe cuál es el pecado aquí, hermano Rafa? Nosotros sabemos, y queridos hermanos, nosotros sabemos que nuestro Señor está presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad en su iglesia. Nosotros lo sabemos eso. Las otras religiones no creen eso. No lo creen. Y nosotros, bueno, yo no fui a la misa el domingo, pero yo fui al culto con mi sobrina. Es lo mismo. Mire, hermano, eso sí es grave. Eso es duro. Eso es grave. Es lo mismo ser católico que protestante. ¿Quién me dijo eso a mí? Y la gente que vive discutiendo, peleándose con la iglesia, con los católicos, porque los católicos son malos, que son esto. Es lo mismo, señores. Es el mismo Dios. Usted sabe el dolor que siento yo cada vez que tengo que enfrentarme a mis hermanos, enfrentarme en el buen sentido de la palabra. Enfrentarme quiere decir escuchar esto, tener que oírlo. Es lo mismo, la religión no salva a nadie, Jesucristo no es religión. Ay, Dios mío, es lo mismo, hermano, no te complique la vida. Y ustedes saben que a mí me han dicho eso tanta gente. ¿Por qué tanta cosa con los católicos? ¿Por qué tantos retiros? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué tanto? Me monto en el carro tuyo y está escuchando prédica, me monto en el carro. ¿Por qué tanta que es lo mismo? Hermano Rafa, no es lo mismo. Una cosa es con violín y la otra es con guitarra. Y ese pecado está bien metido entre nosotros. Es lo mismo, es el mismo Dios. Es posible que estemos buscando el mismo Dios, pero ¿sabe qué? Hay gente que lo busca de manera diferente. Nosotros sabemos, como le dijo Pedro al Señor cuando le dijo, solo tú tienes palabra eterna. Le dijo, nosotros creemos y sabemos, porque con el corazón se cree. Sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Nosotros sabemos que Jesucristo no es mentira, que está vivo y presente en el Santísimo Sacramento del altar. Mire, yo a todas ese tipo de situaciones que usted está presentando, yo le llamo infidelidad. Es el pecado de infidelidad. Yo le llamo pecado de infidelidad. La infidelidad no solamente es el esposo que le es infiel a la esposa y viceversa.
Eso es infidelidad también. Pero no solamente eso es lo único que es infidelidad. Por ejemplo, Adán y Eva le fueron infiel a Dios. Le fueron infiel a Dios. Ustedes saben cómo le fueron infiel a Dios. Abraham en su momento le fue infiel a Dios con la esclava Agar, ¿verdad?, de quien nació Ismael. El rey David también le fue infiel a Dios. Ustedes saben cómo le fue infiel a Dios, ¿verdad? Cayéndole atrás, como decir, dándole muela a la esposa de Urías, ¿verdad? Judas le fue infiel personalmente al mismo Dios en la persona de Jesucristo. Hay muchas maneras así de infidelidad, y eso que usted señala es un pecado de infidelidad. Y eso creo que una de las cosas, todo el pecado desagrada a Dios. Y es por eso el origen de los 10 mandamientos. Es para evitar cualquier forma de pecado contra Dios, ¿verdad? Entonces, cuando usted, o déjame decirte que, por ejemplo, déjame ponerlo de otra manera. Tú sabes el esfuerzo que hizo Dios para mantener a su pueblo unido en una sola dirección en torno a la fe. Y qué mal él se sentía cuando el pueblo prevaricaba y se iba a otra orientación religiosa. Llámese como se llame, de los Baales, etcétera, como se llame. Si hay una cosa linda y hermosa y que es bíblicamente presentada en muchísimas ocasiones en la Biblia, es la fidelidad. Es el usted permanecer fiel a donde Dios lo ha llevado. Por ejemplo, Dios lo bautizó a usted en la iglesia católica, lo catequizó, le mostró a usted la belleza de la comunión, de usted compartir, de él compartir su cuerpo con usted. Que entonces usted venga, ya después que él le ha orientado su vida en este sentido, que usted venga entonces y se vaya a ese culto satánico allí en Boston. Por ejemplo, ¿verdad? Que usted se vaya por otro lado después que le ha costado tanto esfuerzo al Señor, ¿verdad? Preparar, porque eso es un esfuerzo, mantenerlo ahí. Ese esfuerzo que hicieron primero sus padres, que lo presentaron a Dios cuando nació y que lo bautizaron después y que lo catequizaron después y lo confirmaron después, y entonces ya usted ha hecho esa comunión del cuerpo con Cristo. ¿Usted me entiende? Que entonces usted se vaya para una iglesia de esas satánicas que hay en Colombia o en cualquier parte y le pegue los cuernos a Dios. Entonces no es lo mismo. Ese pecado de lo mismo tenemos que nosotros hacer el esfuerzo, hermanos que nos están escuchando, de alejarse de él, Siempre permanezca fiel a Dios, que es muy bonito. Es muy bonito. Yo soy de los que dice que muchas personas, aunque no hayan comulgado, no es verdad que van para el infierno. Yo siempre digo eso, aunque se mueran sin la comunión, no es verdad que se van a ir para el infierno, porque Dios es un Dios de mucha misericordia, una persona que ha sido muy buena, que ha estado ahí en la necesidad de sus hermanos que le rodean, que aquí, allí el vecino que no tiene la comida, le lleva el plato de comida, pero mientras tanto usted va a la iglesia todos los días y no mira la necesidad del hermano, y usted piensa que usted se va a salvar y que aquel se va para el infierno. No, para eso existe el purgatorio. Ese hermano que nunca comulgó, que tal vez nunca fue a la iglesia, la misericordia de Dios lo recoge
en su misericordia, y en ese purgatorio lo prepara, y preparado en ese purgatorio, algún día verá la gloria de Dios. Amén. Pero ese no es infiel. Ese en ningún momento le ha sido infiel a Dios, porque no ha estado nunca sirviéndole. Pensaba él, ¿verdad? Como Silvano en la iglesia, haciendo sus lecturas, ¿verdad? Estando ahí presente en la Eucaristía, todo eso cada día. Y que entonces venga Silvano ahora a decir que es lo mismo, donde se fue, y a decir que es lo mismo, porque todo es lo mismo. Ajá, sí. Vamos a hacer una pequeña aclaración, hermanos. Yo entiendo claramente lo que usted dice, hermano, pero también hay que ver una cosa. Es cierto, nosotros recibimos la comunión constantemente, lo hacemos y lo hacemos de todo corazón y hacemos todo el esfuerzo por hacerlo. Ahora, hay una persona, por ejemplo, que siempre vive renegando de Dios, que sabe que ha conocido la palabra del Señor cuando Él dijo: quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. Esa persona que ha renegado de Dios, que ha rechazado a Dios, que ha dicho que el asunto que celebran los cristianos, como dicen muchos, la Eucaristía es un cuento, ¿será que ese hombre bueno y santo podrá salvarse rechazando a Dios? Es que esa persona en realidad, esas personas que viven renegando de Dios no son realmente buenas. No son realmente buenas. Tienen una bondad que no procede de Dios. ¿Usted me entiende? Esos son casos diferentes. Si usted vive renegando de Dios y todo eso, al menos que usted le pida perdón a Dios en ese último momento de su vida. Si usted pidió perdón y se arrepintió de corazón en ese último momento de su vida, bueno, pues entonces dentro de la misericordia de Dios, cuando Dios te lo permita, usted podrá subir al reino de los cielos. Pasará el tiempo que sea necesario para purificar su alma en el purgatorio, porque Dios es misericordia, es verdad que Dios es misericordia, y todo aquel esto yo lo digo del padre Lorín, jesuita, uno de los más grandes predicadores que usted haya podido conocer como sacerdote. Es verdad, él decía que por más pecador que usted sea, si en el último momento de su vida usted se arrepiente y le pide perdón a Dios, aunque no haya ni un sacerdote en la mano, usted lo dice de corazón: Dios mío, perdóname todos mis pecados. Eso no quiere decir que usted va a ver el rostro del Señor, que usted va a estar sentado a la derecha del Señor porque se arrepintió en el último momento. No. Pero si lo hizo de corazón, dice el padre Lorín, que no verá el infierno. Entonces, eso es si hubo un arrepentimiento en la parte. Pero si esa persona no ha experimentado ningún tipo de arrepentimiento y está en el caso extremo que usted plantea, evidentemente que será cosa de su propia condenación. Amén. Amén, amén. Es igual que el que toma, dice el apóstol San Pablo, que el que toma la Eucaristía lleno de pecado está tomando su propia cicuta. Amén. Su propia condenación, para que no. Sí, su propia condenación. Entonces, dice, por ejemplo, en la segunda de Timoteo 2:13, si somos fieles, Él permanece. Si somos infieles nosotros, Dios permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. O sea, Dios siempre va a ser fiel. Y el hecho de que nosotros estemos respirando con vida, aunque sea renegando, que estemos renegando de Dios, si estamos respirando es porque Dios es fiel. Amén. Amén, porque Él es el único que sostiene la vida. El Espíritu Santo es el único que sostiene la vida. Nadie más la sostiene. No importa que usted sea protestante, sea católico, sea musulmán, sea lo que fuere. No importa, ateo, sea lo que fuere. Si usted tiene la vida, la tiene porque Dios se la dio y Él la sostiene. Si Él dejara de sostenerla un segundo, usted muere inmediatamente. Amén. Sí, exacto. Pues yo estaba hablando con un hermano en estos días y me estaba diciendo que Dios
no prohíbe cosas. ¿Cómo así? No, Dios no prohíbe que yo haga nada. Oh, Dios no prohíbe cosas. Hermano, Dios prohíbe cosas. Y Dios prohíbe cosas cuando nos dice, por ejemplo, hermano, no tendrás otro Dios fuera de mí. ¿Eso se llama prohibir o no? Claro. Dios está prohibiendo. Claro que Dios prohíbe. No tendrás otro Dios fuera de mí. ¿Qué se prohíbe? Bueno, se prohíbe la idolatría, la adivinanza, el poder, el dinero, incluso al demonio. Todo pecado. La superstición. Que es una desviación del culto que solamente se le debe a Dios, y que expresa también que la magia, la brujería, el espiritismo y todas esas cosas que nosotros bastante conocemos. Yo estoy seguro que más de uno de los que nos está escuchando sabe. Hermanos, vámonos a otro consejo musical, ¿verdad? Para darle paso ya a la recta final. Pues vamos a hacernos acompañar de un tema muy bonito que nos tiene preparado allá en el set nuestro querido coordinador. Así es que les recordamos a ustedes que están en su programa Evangelizando con María, con su hermano, Rafael Martínez y Silvano Cruz. Así es que regresamos nuevamente con ustedes. Adelante. Hacia cosas hermosas que sin ti nada sería. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro. Seguimos, queridos hermanos, en este su programa Evangelizando con María a través de María Evangelizadora Radio. Un pedacito del cielo en su hogar con sus hermanos Rafael Martínez y Silvano Cruz. Hoy estamos hablando sobre el pecado, sobre este pecado que nos aparta de Dios. Ya sabemos que el pecado es una ofensa a Dios, y que como es una ofensa a Dios, pues nosotros tenemos la responsabilidad de apartarnos del pecado para alcanzar su misericordia, para que el Señor perdone nuestras faltas. Y entre las cosas, fíjense, no vamos a ir muy lejos. Ya estamos hablando del padre que abandona a los hijos, que hemos visto tantos padres en necesidad de profunda, no económica, no material, sino de que un hijo vaya y le dé un abrazo. Y por el descuido, porque Dios es sabio, Dios sabía que los hijos, que los padres en la vejez iban a necesitar a los hijos. Dios sabe que los hijos en su pequeñez, cuando están pequeños, su niñez, pues necesitan el apoyo de papá, el apoyo de mamá, que Dios lo pone como padre. El padre pone a sus hijos. Dios Padre pone a un padre, que somos nosotros, para cuidado de nuestros hijos. El que ama, defiende. El que ama, cuida. El que ama, tiende la mano. Entonces, queridos hermanos, que este caso que hemos visto tantas veces en nuestras comunidades, pues que no sea en nuestro caso. Tenemos la oportunidad todavía de arreglar las cosas. Tenemos la oportunidad
de arreglar las cosas con Dios y con nuestros semejantes, con nuestros hijos. Fíjense, queridos hermanos, en el ámbito personal, pues algo pasó en mi vida un par de años atrás, con mi familia, con mis hijos, y no sé qué fue, qué pasó, que había tanta gente que decía, pero óyeme, pero tus hijos son estos, son aquellos, son buenas personas contigo, te tratan bien. Y dice un padre, voy a tener que empezar a portarme bien con los hijos míos para que hagan lo mismo conmigo. Y yo le dije, bueno, hermano, mire, es que eso no es cosa de que yo sea bueno o que sea malo, de empezar ahora. El tiempo de ser bueno, de ser buen papá y de ser buena mamá es todo el tiempo. Usted siempre tiene que ser buena persona, en las buenas y en las malas. Cuando hay que corregir, usted corrige, pero hay momentos, hermano, que tenemos que ser flexibles con nuestros hijos. Yo no puedo medir a mis hijos con la vara de mis años viejos, como dice el poeta. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en nuestras vidas que ya han cambiado. Ya las cosas no es como antes, que mi papá, mi mamá me decían, mañana vamos a la misa, hay que levantarse a las 6 de la mañana y había que levantarse a esa hora. Y eso ya nosotros mismos en nuestro pecado pues hemos caído dejando la cosa así como está. Entonces es tiempo, queridos hermanos, de que nosotros empecemos a hacer las cosas bien y arreglar las cosas con Dios. Pues le decía yo a ese señor, mire, lo que pasa es que el tiempo se te está haciendo tarde porque tus hijos ya están grandes, eso hay que empezar desde abajo, desde pequeño. Yo no puedo tratar de empezar una vida, arreglar las cosas para obtener quizá algún favor material luego. Eso no es de papá, eso no es de mamá. No. Usted se porta bien con su familia, con sus hijos, porque es lo correcto. Eso es lo correcto ante Dios, lo que Dios está esperando. Y hablando sobre el pecado, y que estamos hablando de alejarse de los hijos, y eso me decía en estos días mi hermano, mira, es que yo te entiendo todo lo que tú estás diciendo, pero es que tú eres demasiado radical. Me llaman radical también. ¿Y por qué? Le digo yo. No, porque Dios no es tan severo, tan recto como tú lo quieres poner. Yo no estoy poniendo. Dios Jesucristo mismo era radical. La verdad es una sola. Él decía siempre, en verdad les digo, queridos hermanos, la verdad es una sola. Y hablaba el hermano Rafael hace un momento de el pecado de la infidelidad. Ese pecado que está tan de moda. Ser infiel ahora mismo a Dios, a un amigo, a una pareja, eso es fácil porque la gente está entendiendo que pecar es algo pasajero, pecado es algo serio, queridos hermanos. Si usted lee el catecismo de la Iglesia Católica, mire, se lo voy a dejar de tarea en esta tarde. Vamos a dejárselo de tarea. Váyase al numeral 440 esto empieza en el 435. Lea ahí el catecismo de la Iglesia Católica. Léalo donde habla todo lo del pecado. Donde a cada cosa el Señor le pone un orden, bendito sea Dios. Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios con esta palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Estas palabras surgen inmediatamente a la llamada solemne: escucha, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios y no amarás a nadie más. Dios nos amó primero. El amor de Dios único es recordado déjame cambiar los lentes. En la primera de las 10 palabras. Los mandamientos explican la respuesta del amor que el hombre está llamado a dar a Dios. El primer mandamiento, ya les decíamos que yo soy el Señor tu Dios. No tendrá otro Dios fuera de mí, queridos hermanos. Todo lo que usted le pone la atención, a todo lo que usted le pone más cuidado que a Dios, eso le aleja de Dios y eso es pecado. Ninguna persona, ningún dinero, nada, ni material puede ocupar el lugar de Dios.
Por eso hay muchos corazones que están vacíos, porque el corazón del hombre tiene un vacío que solo el amor de Dios lo llena. El corazón debe estar siempre unido al corazón de Dios para que el Señor, en su misericordia, pues nos siga librando de todas las maldades de este mundo. Miren, queridos hermanos, cómo está el pecado entre nosotros, cómo se disfraza, cómo llega. Hay cosas, por ejemplo, en las redes sociales, mire cómo está eso. Yo recibo, queridos hermanos, mensajes de gente, caramba, que debería comportarse de otra manera, y me lo mandan y sabiendo que se lo voy a devolver y que lo voy a reprender por esas cosas. Queridos hermanos, eso es un pecado grave. En las redes sociales están acabando con la humanidad, porque la gente, usted lo ve que parecen que están como electrocutados, pegados del bendito teléfono y mirando cuantas cosas. Nosotros no podemos dedicarle tiempo a eso. Vamos a dedicarle más tiempo a Dios, a las cosas de Dios. Vamos a leer la Biblia, vamos a leer el catecismo de la Iglesia Católica, vamos a buscar. Ahí en las redes sociales hay tantas cosas buenas que lo pueden ayudar para que usted pueda defenderse, para que usted pueda defender su fe, para que pueda defender su familia, para que sepa. Imagínense, queridos hermanos, hoy todo lo que Dios dice que es malo, el mundo dice que es bueno. Y nosotros muchas veces los estamos ayudando. ¿Lo ayudamos de qué manera? Bueno, diciendo que esto no es nada, que la gente hay que dejarlo, que si piensan así, pues que piensen así. Hermano, debemos pensar como piensa Dios. Es difícil decir esto, pero ¿qué piensa Dios de mí a la hora de yo cometer un pecado? A la hora de yo alejarme de Él, ¿qué dirá Dios? ¿Qué dirá Dios? Es grave, queridos hermanos, ponernos nosotros en la posición del mundo. Dice, no amen lo que hay en el mundo. Y ya le hemos dicho en nombradas ocasiones que decía San Pablo en la carta a los Gálatas que es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Y déjame ver si yo lo puedo conseguir por aquí ahora mismo. Ok. En Gálatas 5:19, queridos hermanos, nosotros ahí podemos... mire, agarre este versículo, esta cita bíblica, y escríbala. Échesela al bolsillo y llévela con usted siempre. Mire, es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Escuchemos, hermano, mire, fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, nos da el remedio aquí. El fruto del Espíritu es la caridad, la alegría, la paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad y fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son las cosas que no condena ninguna ley. Todos necesitamos tener dominio de nosotros mismos, porque sin el dominio de sí mismo estamos metiéndonos donde quiera, estamos haciendo lo que nos dé la gana. Entendamos que es un fruto del Espíritu Santo, mansedumbre y dominio propio. Necesitamos aprender a frenarnos en el momento cuando llega la tentación del pecado. La tentación no es pecado, queridos hermanos. La tentación es lo que te lleva a que tú peques. Eres tentado primero y después peca, bendito sea Dios. Y cada pecado es una ofensa al Señor. Y por eso en estas divisiones, la infidelidad que existe hoy hacia Dios, como decíamos hace un momento, somos infieles cuando rechazamos las enseñanzas de la iglesia. La iglesia enseña una cosa, yo quiero enseñar otra. O la iglesia enseña, por ejemplo, que
la vida empieza desde el momento de la concepción hasta que Dios llama. La iglesia enseña eso. Y cualquier persona que esté enseñando otra cosa que no sea eso, está pecando. La iglesia cree en la vida desde que el ser humano, desde que cae en el vientre de la madre hasta que Dios lo llama. Eso es lo que la iglesia enseña. Y si usted está enseñando otra cosa que no sea eso, está creyendo otra cosa que no sea eso, queridos hermanos, eso es pecado, bendito sea Dios. La iglesia enseña, por ejemplo, que hay que ir a la misa todos los domingos. Y usted dice que no, que usted puede ir una vez a la semana porque el domingo tiene otra cosa. La iglesia dice que es pecado no asistir a la misa el domingo, pero nosotros decimos, bueno, Dios nos va a salvar a todos. Hermanos, estos mandamientos que Dios ha puesto, ay, bendito sea Dios, se me va el tiempo. Estos mandamientos que Dios ha puesto son para nuestra salvación, para que nosotros nos salvemos, para que vamos a estar con Él. ¿No le parece que sería bueno arreglar las cosas con el Señor para estar con Él? Porque nada impuro le verá la cara a Dios. Y repitiendo un poco de nuevo, y no nos vamos a cansar de repetirlo, si hay algún padre que tiene algún hijo abandonado que nos está escuchando, querido hermano, todavía estamos a tiempo de arreglar las cosas. Esos niños que Dios puso a nuestro cuidado, desde que tú fuiste el nombrado padre, ya Dios lo puso al cuidado tuyo. Y si ha descuidado ese niño, pues ha descuidado la tarea que Dios le puso. Dice que Dios nos va a pedir cuenta de los hijos que nos ha dado. Busque a sus hijos, hermano, arregle las cosas. No importa que no se hayan portado 100% como usted quiere. Usted puede ayudarlo, todavía estás a tiempo. No esperemos la hora, como decía el hermano Rafael hace un ratito, la hora de la verdad, cuando ya sabemos que nos vamos a morir y ahí queremos tener a nuestros hijos para abrazarlos. Abrácelo ahora antes que llegue ese día, bendito sea Dios. Ya el tiempo se nos termina, queridos hermanos. Esperamos que esta reflexión de este día pues le haya servido de algo, que algo quede grabado en su corazón en este día y que el Señor nos ayude a caminar de la mano con Él, de la mano de su madre, en la unión, bendito sea Dios, fuerte así como familia, fuerte como la Sagrada Familia, caminando. Y así, queridos hermanos, le damos la gloria a Dios cada vez que arreglamos las cosas, cada vez que metimos el pie y podemos sacarlo y arreglar las cosas con el Señor. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y que nos ayude en este momento para que podamos nosotros, en el día que el Señor nos llame, que Él nos diga, vengan benditos de mi Padre, que ahí estemos todos junto con Él. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, queridos hermanos. Y en la próxima semana pues estaremos juntos de nuevo. Que Dios y la Santísima Virgen María les acompañen. Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperaba.
María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.